A veces, el silencio de un hijo puede ser más ensordecedor que cualquier grito. El mío llegó en un mensaje de texto, frío y corto, en la víspera del único día del año en que yo solo esperaba un abrazo. Me llamo Elena, y durante 30 años, mi vida fue un lienzo pintado exclusivamente con los colores de mi hija, Sofía. Cada sacrificio, cada renuncia, cada moneda ahorrada, todo era para ella, por ella. Creí que estaba construyendo un lazo inquebrantable, pero en realidad estaba forjando las cadenas de mi propia desdicha. Y mientras leía su respuesta, sentada en la cocina que olía a los pasteles que nunca le hornearía, comprendí que el amor que no es correspondido se convierte en veneno. Esta es la historia de cómo un corazón roto de una madre encontró la fuerza para cortar el cordón umbilical que ella misma se negaba a soltar. Antes de que te cuente cómo terminó todo, dime desde qué ciudad y a qué hora estás viendo esta historia. Tu compañía es muy importante para mí. No olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y compartirlo con alguien que necesite recordar su propio valor. Ahora, acompáñame en mi viaje. Recuerdo el día en que nació Sofía como si el tiempo no hubiera pasado. La sostuve en mis brazos, una criatura tan pequeña y frágil, y le prometí en un susurro que el mundo jamás le haría daño mientras yo viviera. Mi esposo, Ricardo, había fallecido en un accidente laboral apenas unos meses antes, dejándome sola con un futuro incierto y una bebé que dependía enteramente de mí. Esa promesa se convirtió en el faro de mi existencia. Vendí nuestra pequeña casa en las afueras para mudarme a un diminuto apartamento en el centro, más cerca de las buenas escuelas y de mi trabajo como costurera en una fábrica textil. Mis manos, que una vez soñaron con acariciar las teclas de un piano, se endurecieron cosiendo dobladillos y botones para otros, para que las manos de mi hija pudieran ser suaves y delicadas. Cada centavo era para ella. Mientras yo usaba el mismo abrigo durante inviernos enteros, Sofía tenía las mejores botas para la nieve. Mientras mis comidas consistían en poco más que arroz y alguna verdura, me aseguraba de que ella nunca dejara de comer la fruta que le gustaba o el yogur que le pedía el pediatra. Su risa era mi salario emocional. Verla crecer sana, inteligente y hermosa era la única recompensa que necesitaba. Se graduó con honores del colegio, y yo lloré en silencio en la última fila del auditorio, con mi vestido más viejo pero con el corazón rebosante de orgullo. Cuando entró en la universidad para estudiar arquitectura, supe que todo había valido la pena. Tomé un segundo empleo, limpiando oficinas por la noche, para poder pagar sus materiales, sus libros y el alquiler de su primer apartamento de estudiante, porque necesitaba su espacio para crear. La primera grieta apareció de forma sutil, casi imperceptible. Fue durante su segundo año de universidad. Yo había guardado dinero durante meses para comprarle una nueva computadora portátil, ya que la suya, según decía, era demasiado lenta para los programas de diseño. El día de su cumpleaños, viajé 3 horas en autobús para llevársela. Toqué a su puerta, con la caja envuelta en un papel brillante y un pastel casero en la otra mano. Abrió, y su sonrisa pareció forzada. Detrás de ella, oí las risas de sus amigos. «Mamá, qué sorpresa», dijo, sin invitarme a pasar. «Estamos en medio de un proyecto, es un mal momento». Me entregó un beso rápido en la mejilla. Tomó la caja y dijo, «Te llamo luego, ¿sí?» Vi la puerta cerrarse y me quedé allí, en el pasillo, con el pastel en mis manos. El viaje de vuelta fue largo y silencioso. Me comí una rebanada de pastel en la estación de autobuses, y su sabor dulce se mezcló con la amargura que comenzaba a anidar en mi pecho, pero lo justifiqué. «Está ocupada», me repetía. «Tiene mucha presión. Es una buena chica». Era más fácil mentirme a mí misma que aceptar la dolorosa verdad que empezaba a asomarse. Mi hija estaba avergonzando de mí. Los años que siguieron fueron una lenta erosión de mi presencia en su vida. Sofía se graduó y, gracias a mis ahorros y a un préstamo que puse a mi nombre, pudo dar la entrada para un pequeño y moderno estudio en la mejor zona de la ciudad. «Es una inversión, mamá, para mi carrera, para mi futuro», me explicó. Y yo, como siempre, asentí.
Le transfería dinero cada mes para ayudarla con la hipoteca y los gastos. Solo hasta que mi carrera despegue, prometía. Pero su carrera parecía estar siempre a punto de despegar, en un limbo eterno. Mis llamadas a menudo iban al buzón de voz. Mis visitas eran recibidas con la excusa de una agenda apretada. Tengo una reunión con un cliente importante. Estoy agotada. Fue una semana terrible. Salió un viaje de trabajo de improviso. El abandono se sentía en los pequeños detalles, en las fechas importantes que olvidaba, como el aniversario de la muerte de su padre, en las navidades que prefería pasar con amigos en una casa de campo, porque necesitaba desconectar. Yo pasaba esas noches sola, mirando las fotos antiguas, preguntándome en qué momento mi pequeña, mi todo, se había convertido en una extraña educada que me llamaba por obligación una vez a la semana. La soledad se hizo mi compañera constante. Era un frío que se instalaba en mis huesos, más profundo que cualquier invierno. Mis días en la fábrica eran un respiro. El ruido de las máquinas de coser ahogaba el silencio de mis pensamientos. Mis compañeras, mujeres sencillas como yo, a veces me preguntaban por mi hija. Debe ser un orgullo tener una hija arquitecta, decían. Yo sonreía y asentía, un nudo en la garganta. ¿Cómo explicarles que ese orgullo era también la fuente de mi más profunda tristeza? El catalizador final fue el Día de las Madres. Para mí, esa fecha siempre había sido sagrada. Incluso en nuestros años más pobres, Sofía me hacía una tarjeta con dibujos o me regalaba una flor que había cogido del parque. Era nuestro día. Una semana antes, le envié un mensaje de texto, lleno de esperanza. Hola, mi niña. ¿Dónde vamos a celebrar el Día de las Madres este año? Estaba pensando que podríamos ir a ese restaurante italiano que tanto te gusta. Esperé. Las horas pasaban, y los 2 tics azules de confirmación de lectura eran como 2 puñales en mi pantalla. La respuesta no llegó ese día, ni al siguiente. Finalmente, 2 días antes de la fecha, vibró el teléfono. Mi corazón dio un vuelco. El mensaje era corto, casi clínico. Hola, mamá. Imposible este fin de semana. Tengo un compromiso ineludible con los padres de mi novio. Lo siento. Te llamo la semana que viene. Ni un te quiero, ni una alternativa. Nada. Los padres de su novio. Un hombre del que apenas me había hablado. Ellos eran más importantes que yo. Me senté en el sofá. El teléfono cayó de mi mano. El aire se volvió pesado, difícil de respirar. No lloré. Sentí algo peor. Un vacío absoluto. Era la constatación final de que yo ya no era una prioridad. Era un gasto, una obligación, un recuerdo incómodo de un pasado humilde del que ella quería escapar. Ese fin de semana del Día de las Madres fue el más largo de mi vida. Apagué el teléfono. No quería recibir la llamada forzada de «Feliz día», que seguramente haría por cumplir. Me encerré en mi pequeño apartamento, rodeada por los fantasmas de mis decisiones. El domingo por la mañana, mientras el sol se colaba por la ventana, decidí que no podía seguir viviendo en ese limbo de tristeza. Necesitaba orden, necesitaba claridad. Empecé a ordenar viejos papeles, facturas, recibos, una vida de contabilidad doméstica guardada en una caja de zapatos. Y entonces, lo vi. No fue una carta escondida ni un secreto revelado por un tercero. La revelación estaba allí, en mis propias manos, en los extractos bancarios y en los recibos de las transferencias. Uno a uno, los fui poniendo sobre la mesa de la cocina. La transferencia mensual para la hipoteca de su estudio. El pago automático de la factura de su teléfono móvil de última generación. El seguro de su coche, que también estaba a mi nombre. La tarjeta de crédito adicional que le había dado para emergencias y cuyos gastos mensuales mostraban cenas en restaurantes caros, ropa de marca, fines de semana en spas. La palabra emergencia parecía tener un significado muy diferente para ella. Me quedé mirando esos papeles, y por primera vez en 30 años, no vi a mi pequeña hija. Vi a una mujer adulta que había construido una vida de lujos sobre los cimientos de mi sacrificio silencioso. La revelación no fue sobre su ingratitud. Eso ya lo sabía, lo sentía en mi alma. La revelación fue sobre mí, sobre la venda que yo misma me había puesto en los ojos. Mi amor incondicional se había transformado en una habilitación ciega.
Mi deseo de protegerla del sufrimiento la había convertido en una persona incapaz de asumir la responsabilidad de su propia vida, y lo que era peor, en alguien que daba por sentado mi sacrificio hasta el punto de despreciarlo. Una calma extraña, fría y lúcida, se apoderó de mí. El dolor seguía allí, pero ahora estaba acompañado de una nueva sensación, la claridad. Vi el patrón, la dependencia económica que yo misma había fomentado. Solo hasta que mi carrera despegue, era una mentira conveniente para ambas. Para ella, porque le permitía vivir por encima de sus posibilidades. Para mí, porque me hacía sentir necesaria, indispensable en su vida. Era un cordón umbilical financiero que nos mantenía unidas, pero de una forma tóxica y destructiva. Cogí una pluma y un papel. Empecé a hacer una lista, no con rabia, sino con una precisión quirúrgica. Cada cuenta, cada pago, cada débito automático. Al lado de cada uno, escribí el número de teléfono del banco o de la compañía de servicios. La mujer que había pasado el fin de semana llorando por dentro había desaparecido. En su lugar, había nacido una mujer que por primera vez iba a ponerse a sí misma en primer lugar. La decisión estaba tomada. El lunes por la mañana empezaría a cortar los hilos. El lunes llegué a mi trabajo en la fábrica como cualquier otro día, pero algo en mi interior había cambiado. Durante mi hora de almuerzo, no comí. Me senté en un banco afuera y empecé a hacer las llamadas. La primera fue al banco. Buenos días. Quisiera cancelar la transferencia automática a la cuenta de la señorita Sofía Ramos, dije, mi voz sorprendentemente firme. Hubo una pausa. Luego el agente procedió con la cancelación. Colgué y marqué el siguiente número. Hola, llamo para cancelar la tarjeta de crédito adicional a nombre de Sofía Ramos. De nuevo, el proceso fue rápido y burocrático. Llamé a la compañía de seguros para cancelar la póliza de su coche, a la compañía telefónica para desvincular su línea de mi plan. Cada llamada era un nudo que se desataba en mi garganta. No era un acto de venganza, sino de liberación. Estaba reclamando mi vida, mi esfuerzo, mi dignidad. No hubo un enfrentamiento cara a cara. Chidi. Verdadero confronto se produjo a través de la tecnología que nos había distanciado. El martes por la tarde, mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Eran llamadas de Sofía, una tras otra. Dejé que sonaran. Luego llegaron los mensajes de texto, cada uno más desesperado que el anterior. Mamá, mi tarjeta no funciona. ¿Pasó algo? Intenté pagar la gasolina y fue rechazada. ¿Puedes revisar tu cuenta? Mamá, ¿por qué no contestas? Es urgente. Leí cada mensaje con una serenidad que nunca antes había sentido. Finalmente, atendí una de sus llamadas. Su voz era un torbellino de pánico y acusación. ¿Qué hiciste? Me rebotó el pago de la hipoteca. El seguro del coche está cancelado. ¿Qué demonios está pasando? Respiré hondo. El silencio habló por mí durante unos segundos. Luego, con la voz más tranquila que he tenido en años, respondí. Está pasando que he decidido que mi jubilación es más importante que tus cenas en restaurantes de lujo, Sofía. ¿De qué estás hablando? Gritó. Me vas a arruinar. Tengo compromisos. Yo también tenía un compromiso, repliqué, el dolor tiñendo mi calma por un instante. Era contigo, el Día de las Madres. Un día al año, pero tenías algo ineludible con los padres de tu novio. Bueno, ahora yo tengo un compromiso ineludible conmigo misma. Eres una arquitecta adulta y exitosa. Estoy segura de que encontrarás la manera de pagar tus propias cuentas. Después de todo, tu carrera está a punto de despegar, ¿no es así? Hubo un silencio atónito a la otro lado de la línea. Quizás por primera vez, estaba escuchando a su madre, no a su cajero automático. Mamá, empezó a decir, pero la corté. Te quiero, hija. Siempre te querré. Pero he terminado. He terminado de pagar por tu vida mientras la mía se consume. A partir de ahora, mi dinero es mío. Adiós, Sofía. Y colgué. Por primera vez en mi vida, le colgué el teléfono a mi hija. Me senté en mi pequeño sofá, y las lágrimas que no había llorado durante el fin de semana empezaron a brotar. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de catarsis, de alivio, de un poder recién descubierto. Era la redención de una mujer que finalmente se había dado cuenta de que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia.
Las semanas que siguieron fueron extrañamente silenciosas y, al mismo tiempo, llenas de un nuevo tipo de sonido, el de mi propia vida. El dinero que antes se desvanecía en la vida de Sofía ahora se acumulaba en mi cuenta. La primera semana, usé una parte para algo que no fuera estrictamente necesario por primera vez en décadas. Me compré un abrigo nuevo, de un azul vibrante que siempre había admirado en un escaparate. Al ponérmelo, sentí que no solo abrigaba mi cuerpo, sino también mi alma. Comencé a caminar por las tardes, a redescubrir mi ciudad no como un mapa de rutas de autobús entre el trabajo y casa, sino como un lugar lleno de posibilidades. Sofía no volvió a llamar. Supongo que su orgullo era tan grande como su dependencia. Un mes después, una de mis compañeras de la fábrica me contó que había visto su estudio en un portal inmobiliario. Lo estaba vendiendo. Se había mudado a un apartamento mucho más pequeño y modesto al otro lado de la ciudad. Una parte de mí sintió una punzada de dolor, el instinto maternal que nunca muere. Pero otra parte, la mujer que había renacido, sintió que era lo correcto. A veces, el amor más grande que podemos dar es un paso atrás, permitiendo que nuestros hijos aprendan a caminar por sí solos, aunque tropiecen al principio. Una tarde, mientras regaba la única maceta de geranios que tengo en el alféizar de la ventana, encontré una caja vieja. Dentro, había partituras de piano de mi juventud. Mis dedos, ásperos y cansados por años de costura, rozaron las notas. Al día siguiente, usé mis ahorros para comprar un teclado de segunda mano. Cuando mis dedos tocaron las teclas por primera vez en más de 30 años, el sonido torpe y desafinado llenó mi pequeño apartamento. Y lloré de nuevo, pero esta vez de alegría. Estaba recuperando las piezas de mí misma que había sacrificado. La lección que aprendí no es que los hijos son ingratos, es que el amor no puede ser un cheque en blanco. Amar a alguien no significa anularse. El verdadero amor, el que nutre y perdura, debe ser un camino de dos vías, basado en el respeto mutuo y el reconocimiento. Yo le di a mi hija todo lo material, pensando que eso era amor, pero olvidé enseñarle el valor del sacrificio, y lo más importante, olvidé enseñarme a mí misma, a poner límites. Mi silencio y mi entrega total no la ayudaron, la perjudicaron, impidiéndole madurar. Hoy, mi vida es más pequeña en apariencia, pero infinitamente más rica por dentro. A veces, mientras el sol de la tarde ilumina mi sala, me siento al teclado. La música que toco es sencilla, llena de errores, pero es mía. Es la banda sonora de mi nueva vida. No sé si algún día Sofía entenderá. No sé si volveremos a hablar, pero he dejado de esperar junto al teléfono. He perdonado, no tanto a ella, sino a mí misma, por haberme perdido en el camino. Y he encontrado la paz en una simple verdad. La única persona que tiene la obligación de cuidarte y valorarte hasta el final de tus días, eres tú misma. Y esa, queridos amigos, es una lección que vale más que todo el oro del mundo. Gracias por quedarte hasta el final. ¿Qué te ha parecido la decisión de Elena? Déjame tu opinión en los comentarios. Me encanta leerte. No olvides dejar tu me gusta, compartir esta historia y suscribirte para no perderte ninguna. Nos vemos en el próximo relato.